Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el Gobierno de España. Y nosotros hemos pedido, anuncio aquí, la comparecencia del ministro de Exteriores, del señor Borrell, porque tiene que venir a dar explicaciones primero. Claro, no nos gustaría tener que pedirla. Buenas noches. Este gobierno se cae a trozos de oca a oca y tiro porque me toca otro ministro que se suma a la larga lista de los miembros del gobierno salpicados por escándalos. Confirmado, Josep Borrell usó información privilegiada en la venta de acciones de la compañía Bengoa. Nos vamos hasta el año 2015. La tecnológica se desploma en bolsa debido a su entrada en el concurso de acreedores. Borrell en aquel entonces era consejero y sabedor de lo que iba a pasar y vendió 10.000 acciones de la misma sin verse afectado lo más mínimo. Unos movimientos por los que tendrá que hacer frente a una multa de 30.000 euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y no es el único, porque hoy hemos conocido que Pedro Duque, ministro de Ciencia, habría regulado con Hacienda su sociedad instrumental, evitando así ser sancionado. Se tratan de las enésimas polémicas de este gobierno que hacen tambalear la presidencia de Sánchez, pero en la Moncloa todavía hay descaro suficiente como para poder estirar el chicle un poco más. Más noticias en nuestro sumario. Los británicos no entrarán en negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar. Continuarán defendiendo los intereses del Peñón en las futuras negociaciones con la Unión Europea. Theresa May advertía ayer a Sánchez de que no había conseguido ningún pacto histórico y el gobierno español le recuerda a la británica que firmó el mismo tratado que ellos. Pero la señora May es un poco desmemoriada, si me permite, porque hace 24 horas creo recordar que ella también firmó. No firmó una interpretación del famoso artículo 184, ya se le ha olvidado. Según Voz Populi, Hacienda concluye que Jordi Pujol Ferrusola cobró 6.700.000 euros a constructoras hasta el año 2008 con facturas falsas. Así se desprende del tercer informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude envía al juez José de la Mata, que instruye el caso Pujol. Se suicida cuando iba a ser desahuciada. Una mujer de 65 años ha muerto este lunes tras lanzarse por el balcón de su domicilio. Poco antes habían llegado al lugar una comisión judicial y agentes de la Policía Municipal para materializar el desalojo de una vivienda por impagos del alquiler. Que los procedimientos por impagos se paralicen hasta en tanto intervengan servicios sociales. Y no creo que debamos esperar, sinceramente, a todo el resto de medidas. La Policía Nacional ha detenido este martes a una joven de 19 años como sospechosa de apuñalar y matar a una menor este domingo en Alcorcón. Denise apareció herida en el abdomen en plena calle. Estaba siendo amenazada por WhatsApp por la novia de su expareja. Voy a pagar a alguien para que te mate. Te rajaré hasta matarte. Nos acompañan desde pequeños hasta que somos muy mayores. Nos enseñan la vida de nuestros antepasados, a comportarnos en nuestro día a día. Nos transmiten conocimiento, nos enseñan cosas tan básicas como leer o sumar. Hoy es el Día del Maestro, 27 de noviembre, en honor a San José de Calasanz, que destacó por su labor docente. El gobierno del Reino Unido recuerda que no tiene dudas sobre la soberanía de Gibraltar, incluidas las aguas del territorio. Además, el Reino Unido garantiza a Gibraltar que nunca se entrará en un acuerdo en el que la gente de Gibraltar pase bajo la soberanía de otro Estado, en contra de su deseo expresado libre y democráticamente. Además, el Reino Unido ha dado garantías de que no entrará en una negociación de soberanía con la que Gibraltar no esté de acuerdo. Esa que acaban de ver es la carta de Reino Unido que destapa ABC y que desmonta a Pedro Sánchez. Los británicos dicen no entrarán en negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar y seguirán defendiendo los intereses de la colonia en las futuras negociaciones con la Unión Europea. Theresa May ya respondía ayer de la siguiente forma a nuestro presidente.
El texto legal del borrador del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Es lo que el gobierno español buscó reiteradamente, pero no lo ha logrado. El Reino Unido no lo ha permitido. Nuestro mensaje para el pueblo de Gibraltar es claro. Siempre estaremos con ellos. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre la soberanía no ha cambiado y no lo hará. Desde las filas del Ejecutivo siguen intentando hacer desaparecer las críticas de sus adversarios políticos y de la propia primera ministra británica. El titular de Exteriores, Josep Borrell, le ha recordado a May que ella también firmó la misma declaración en la que se interpreta el artículo 184 del Tratado de Retirada. Pero la señora May es un poco desmemoriada, si me permite, porque hace 24 horas creo recordar que ella también firmó, ¿no firmó una interpretación del famoso artículo 184? ¿Ya se le ha olvidado? La socialista Susana Díaz también ha querido sacar pecho por la gestión del gobierno de su partido sobre este asunto. Dice estar muy satisfecha. Bueno, como ha dicho Borrell, ha sido un buen acuerdo porque era lo que España quería. Y si me pregunta, ¿y usted qué quería como presidenta? Pues mire, yo lo que quería era blindar a los 10.000 trabajadores de la línea que tienen que entrar todos los días a la verja, blindar a los andaluces, sobre todo los jóvenes que están en Reino Unido, algunos trabajando, otros terminando su formación y al mismo tiempo compatibilizándolo con los idiomas y con el empleo, y también dar seguridad y estabilidad a los municipios de la Costa del Sol, de Almería, Costa Tropical. ¿Es un éxito del gobierno español o no? ¿Hay valor jurídico? ¿Se acredita en alguna parte que todo lo que tenga que ver con Gibraltar pase antes por España? Se lo preguntamos al profesor de Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos, Gabriel Martín. Señor Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, BEI ha enviado una carta a la Unión Europea en la que deja claro que Gibraltar no se negocia, porque el gobierno de Sánchez vende como un éxito el acuerdo, entonces. El gobierno de Sánchez no tiene más remedio que vender lo sucedido como un éxito, y la realidad es que es un auténtico fracaso, un fracaso estrepitoso el del gobierno de España, y un fracaso absolutamente histórico, porque histórica era la oportunidad que tenía España para cambiar por completo la historia que se había venido desarrollando por los distintos gobiernos, pero especialmente es cierto que el ministro Margallo le dio un impulso muy positivo a la situación de Gibraltar. En los últimos tiempos la situación venía otra vez en retroceso, pero particularmente la situación del Brexit, como todo el mundo sabe, es una situación absolutamente excepcional, y España podría haber aprovechado ese momento para haber dado un impulso a la situación, un cambio, un giro de 180 grados a esa situación. Evidentemente el gobierno británico va a defender su posición, pero es que realmente el gobierno británico ha logrado mantener su posición. Jurídicamente la situación de Gibraltar ha quedado absolutamente, no se ha tocado absolutamente ni una sola palabra, y el artículo 184 ha sido una muestra más de ello. La realidad es que el Reino Unido blinda la situación de Gibraltar y España tiene una posición de debilidad, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico y también político. Borrell ha reprochado a May que ella también firmó la declaración en la que se interpreta ese artículo 184 del Tratado de Retirada. ¿En qué medida compromete este artículo al Reino Unido? Pues efectivamente el artículo 184, igual que el conjunto del Tratado de Retirada, es el documento jurídico de valor, y efectivamente es en ese documento jurídico de valor en el que no aparece Gibraltar. Por tanto, la única situación positiva para España es que no se le vincula negativamente. Es decir, España no ha conseguido absolutamente nada positivo en la negociación del Brexit respecto de Gibraltar. Tampoco se le ha puesto en una situación negativa respecto de ello, y la única solución será a posteriori, a futuro, respecto del punto de vista político. La declaración es jurídica, el artículo 184 del conjunto del tratado es jurídico. Sin embargo, esa declaración de la señora May, igual que el resto de declaraciones tanto del Consejo como de la Comisión Europea, son de carácter puramente político. No existe ninguna vincularidad jurídica sobre ello, y por tanto quedará a futuro a negociación política de ambas partes. Y en tanto en cuanto España pueda recuperar ese terreno perdido en la negociación, pues será una posición de mayor fortaleza para España que a día de hoy no tiene. ¿A qué mecanismos del derecho internacional se podría agarrar a España para tratar de recuperar el peñón?
Piensen ustedes que la situación actual del Peñón no obedece a un derecho internacional actual. El derecho internacional clásico sería donde aparecería el Peñón. Piensen ustedes que esta situación que se viene derivando desde el año 1700 y pico es una situación absolutamente colonial, es decir, conceptos jurídicos que a día de hoy no deberían existir, están en absoluto desuso. La situación que tiene el Peñón es absolutamente contraria al derecho internacional. Hay pronunciamientos incluso de Naciones Unidas, de la Asamblea General, contrariamente a la situación que vive el Peñón respecto de España y del Reino Unido. Como les decía, es una situación de colonialismo en el sentido más clásico de la expresión y por tanto no debería suceder, no debería de seguir hoy día esta situación respecto del Peñón de Gibraltar. Naciones Unidas pidió en el 68 al Reino Unido que pusiera fin a la situación en Gibraltar antes de que se terminase el siguiente año 69. ¿Cómo es posible que no hayan sido sancionados por ello? Pues efectivamente, como ustedes señalan, hay resoluciones de la Asamblea General, de resoluciones de Naciones Unidas respecto de esta cuestión de Gibraltar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el derecho internacional público, las reglas de derecho internacional público no son de inmediata aplicación, es decir, hay un criterio de oportunidad política, de cuestión de geopolítica internacional, de la fuerza que tienen los estados en su negociación política, que hace absolutamente no irrelevante, pero sí que esos criterios de resolución en ámbitos internacionales pues deban de ajustarse también muy mucho a la posición en política internacional que tiene cada uno de los estados. Y es evidente que la posición del Reino Unido en el ámbito internacional es de una fuerza muy superior a la de España. Gabriel Martín, gracias por poner un poco de luz sobre este asunto. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. El próximo 21 de diciembre la reunión del Consejo de Ministros será en Barcelona y no en Madrid. Con motivo de este escenario podría producirse un encuentro entre algún miembro del Govern con alguno del propio Consejo. Meritxell Batet descarta esta posibilidad. El marco constitucional y estatutario nos da múltiples formatos formales en los que nos podemos reunir los distintos gobiernos, el Gobierno de España con los gobiernos autonómicos, hay comisiones bilaterales previstas en los estatutos, conferencias sectoriales, conferencia de presidentes, no se contempla en ningún caso que haya cumbres entre gobiernos. El presidente del Gobierno le ofreció al señor Torra mantener una reunión después del Consejo de Ministros. El Ejecutivo, como ven, descarta reunirse con el separatismo y precisamente de separatismo hablamos en La Lupa de Rafa Núñez Huescadeo. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Del separatismo que se cuela en Baleares. Efectivamente, no solo es Cataluña, no solo el País Vasco, hay otras comunidades que van un poco rezagadas respecto de esto del separatismo, pero que denles ustedes 10 años, una década, para que se pongan al mismo nivel. Estoy hablando, por ejemplo, de Baleares, donde Ciudadanos en las Islas Baleares ha encargado un estudio independiente para analizar una serie de libros, en concreto un libro de literatura catalana en el bachillerato de las Islas Baleares. Es el libro, por cierto, más extendido, el más leído en más número de institutos de todas las Islas Baleares, y han identificado, por medio de ese estudio, de ese análisis riguroso, una serie de perversiones históricas que vamos a pasar a comentar, si les parece. La primera de ellas tiene que ver, ahí están viendo, con la asunción del castellano en Cataluña, Valencia y Mallorca. Se ve como algo negativo, y ese negativo, si se fijan ustedes, está entre comillas, es decir, esto es algo literal extraído de ese libro de la editorial Anaya y que, como digo, es el más utilizado en los institutos baleares. La repoblación de las Baleares y de Valencia, de la Corona de Aragón, fue llevada a cabo exclusivamente, es lo que dice el libro, por catalanes, cuando todo el mundo sabe que no solo fueron los catalanes los repobladores en la época de la Reconquista de la Comunidad Valenciana y de Baleares, sino que fueron otros muchos reinos cristianos españoles. Por ejemplo, Navarra también participó en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, y no solo catalanes, también aragoneses, pero a juzgar por este libro fueron exclusivamente catalanes los repobladores de Valencia y de Baleares. Y además se limita el contexto histórico en el que Baleares opera durante la Edad Media, se limita al ámbito exclusivamente catalán, como si fuera una suerte de burbuja que fuera independiente al resto de reinos de la península ibérica. Baleares solo habría tenido influencia por parte de Cataluña. Pero hay más perversiones históricas, todas orientadas a un objetivo que luego veremos.
Condado de Barcelona. Ya ven ustedes que se convierte en condados catalanes o Condado de Cataluña. Se convierte por arte de magia, según este libro. Ese Condado de Cataluña se transformaría, según los criterios de este libro, en la propia Cataluña, en la Edad Media, cuando no existía ni siquiera el nombre de Cataluña, ya existiría, a juicio de este libro, la propia Cataluña. Los condes de Cataluña, que en realidad fueron condes de Barcelona, pero a juzgar por este libro fueron de toda Cataluña, se convertirían en reyes de Cataluña, luego reyes de la Corona de Aragón, y la Corona de Aragón se acabaría convirtiendo en una suerte de confederación catalano-aragonesa, una aberración histórica que no aparece en ningún libro riguroso, pero sí en lo que estudian los alumnos baleares. Vamos con más perversiones históricas de este libro. Se remonta el origen de Cataluña al siglo IX, entre comillas, como ya les he dicho antes, cuando ni el nombre ni la entidad de Cataluña existían. Existían, eso sí, una suerte de reunión de condados, el condado de Barcelona y otra serie de condados, pero no existía una Cataluña, ni siquiera existía el nombre de Cataluña. El nombre de España, de Hispania, por supuesto, sí que existía y es muy anterior. Se minusvalora la presencia y la pujanza del castellano durante la Edad Media. Se habla única y exclusivamente de la lengua catalana, y el castellano, que ya en el siglo XIV y XIII era hablado profusamente en esas zonas, directamente se omite. Y siempre se habla de les illes, de las islas, que es el lenguaje que habitualmente el nacionalismo catalán utiliza para referirse a las Islas Baleares. Habla de las islas y evita referirse a Islas Baleares. Es una terminología que, como digo, está presente siempre que en el libro se refieren a las Islas Baleares. Habla de les illes, repito. Y por último, me gustaría que vieran ustedes cuáles son las últimas perversiones que hemos logrado extraer de este libro. Es como digo, es un dossier del Partido Ciudadanos en Baleares, del que hoy se hace eco el diario El Mundo. Ahí ven ustedes un mapa que se supone que son las extensiones, los dominios máximos de la corona, de la Confederación Catalano-Aragonesa, al decir de este libro, en realidad de la Corona de Aragón. Y si se fijan en Grecia, está toda marcada de amarillo. Esto significaría que Grecia pertenecería también a la Corona de Aragón. Nada más lejos de realidad, puesto que solo la ciudad de Atenas y de Neopatria pertenecieron a la Corona de Aragón. Ahí ven ustedes un ejemplo muy gráfico de cómo la manipulación puede llegar a perturbar la mente de algunos niños baleares que tienen la desgracia de estudiar con estos manuales, que por cierto es un manual que Ciudadanos ha exigido inmediatamente su retirada. Conclusiones. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la conclusión o el objetivo que saca este dossier? Bueno, pues se pretende convertir a Cataluña en una unidad política desde siempre. Esto ya lo hemos visto, es uno de los objetivos principales que, a juzgar por lo que se deduce de este libro, es lo que se pretende: identificar a Baleares con Cataluña y además afirmar el espíritu nacional de los territorios de habla catalana. Esas son las conclusiones que uno saca, que los historiadores que han analizado este libro de texto balear sacan cuando se enfrentan a todas estas tergiversaciones históricas. Alba. Sorprendente a la par que escandaloso. Gracias, Rafa. Gracias, Alba. Francisco Javier Chimeno, Miquel Orbegordo, Igor González Sola, Jorge Fraile Iturralde. Son los 4 terroristas etarras que serán trasladados a cárceles más próximas al País Vasco. Decisión de ayer, a última hora, del Ministerio de Interior, que desde el Partido Popular ya achacan a la debilidad de sus 84 diputados socialistas. Pues me parece que es una consecuencia de la política del presidente Sánchez. Necesita apoyos de sus socios. Los socios que le han hecho presidente le están exigiendo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y otras series de políticas económicas y sociales, y por lo tanto yo creo que es manifestación de un gobierno débil que tiene que ceder ante sus socios para mantenerse como objetivo principal. Peticiones a Grande Marlaska de que se imponga ante todo el Ejecutivo. Alfonso Alonso, líder del PP, ha solicitado que no se transfiera prisiones al País Vasco, porque cuando el PNV reclama este traspaso se refiere a la política penitenciaria y al acercamiento de los presos de ETA. Me preguntan sobre el traspaso de prisiones y si me nombra a Jonan Fernández, cuya dimisión hemos instado y hemos pedido directamente al Lehendakari varias veces en el Parlamento, porque es un hombre que está utilizando el Instituto Gogora para una política de justificación de la violencia. Es evidente que estamos hablando de otra cosa y que el Gobierno no ha de llamarse a engaño y que tiene que cumplir pues una función muy seria que le corresponde a él. Y yo espero que si Marlaska reflexiona sobre esto y piensa así, imponga su criterio.
Más polémicas que se ciernen sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Duque, según cuenta hoy en exclusivo Que Diario, habría regularizado con Hacienda su sociedad patrimonial. El medio de Eduardo Inda destapa cómo fue el modus operandi. La agencia tributaria abrió una inspección al ministro por la sociedad instrumental. Hacienda avisa a Duque y le asesora que no recoja ninguna notificación. Él hace lo propio, se ausenta de España y presenta de inmediato una regularización. Duque prefiere, de momento, no hablar de ello. Pero Duque no es el único que está en el punto de mira. También Josep Borrell, por usar información privilegiada en la venta de acciones de la compañía Bengoa. Tendrá que pagar, atención, 30.000 euros. Es la multa que ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El ahora ministro, en aquel entonces, en el año 2015, era consejero. Solo un día antes de que se desplomara en bolsa, Borrell se deshizo de 10.000 acciones de la tecnológica. Un día antes, como decimos, de que se desplomara en bolsa con motivo de la presentación de su preentrada en el concurso de acreedores. La confirmación de esta sanción ha servido de herramienta de presión a la oposición al gobierno socialista. Podemos, PP y Ciudadanos hacen fuerza para que Moncloa haga caer ya a Josep Borrell. Todos ellos exigen que dimita. Ahora estamos viendo cómo un ministro del Reino de España es acusado con 30.000 euros, la infracción más grave, por la CNMV, por uso privilegiado en la venta de acciones de una empresa que se iba a la quiebra. Una empresa además andaluza en serios problemas. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España. Y nosotros hemos pedido, anuncio aquí, la comparecencia del ministro de Exteriores, del señor Borrell, porque tiene que venir a dar explicaciones, primero, de la información que ha aparecido con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha multado al señor Borrell por su falta de transparencia a la hora de afrontar, insisto, la venta de las acciones, y también vamos a presentar una interpelación en el Congreso al señor Borrell. Claro, no nos gustaría tener que pedirla. Pensamos que el señor Borrell pues es una persona con mucha formación, con una trayectoria política muy importante y que debería saber lo que tiene que hacer. Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política, y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo. Mientras que el ministro de Exteriores no se ha pronunciado todavía, sí lo ha hecho su compañera de filas Meritxell Batet. La ministra de Política Territorial defiende a capa y espada la continuidad del mismo. Ya ha hecho suficientes declaraciones, no es un tema nuevo, pero creo que es importante destacar el trabajo que está haciendo al frente del Ministerio de Exteriores el ministro Borrell, haciendo que España vuelva a ser protagonista en el marco de la Unión Europea, haciendo que España también tenga un papel mucho más relevante en América Latina, acompañando precisamente a los viajes del presidente del Gobierno. Creo que España ha vuelto a la esfera internacional precisamente de la mano del ministro Borrell. Tiempo de análisis. Hablamos ya con el presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza. Señor Ariza, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿No debería dimitir inmediatamente Borrell? Vamos a ver, no me siento capaz de ser yo quien decida si alguien debe dimitir o no. Lo que es evidente es que están aplicando unos criterios respecto a la moralidad pública, a la transparencia y a eso que llaman código de buen gobierno y de buenas prácticas, completamente diferente que el que aplican a los demás. Si alguien vende acciones, siendo además consejero de una compañía, utiliza información privilegiada, insisto, y vende esas acciones para ponerse por encima y generar una plusvalía que el resto de accionistas no van a poder generar al no acceder a esa información privilegiada, es evidente que está cometiendo un enorme fraude, que es una estafa al resto, puesto que lo que él gana, los otros lo pierden. Borrell, sin duda alguna, por el caso de Abengoa, debería haberse ido a su casa, como ya se fue en su momento cuando el diario El País y el Grupo Prisa le demostraron que sus relaciones con aquellos inspectores de Hacienda, Huguet y Aguiar, no eran precisamente las mejores compañías. Duque habría regulado su sociedad con Hacienda para evitar ser sancionado. ¿Qué ocurriría si la Moncloa hubiese un gobierno de signo distinto? ¿Cómo hubiesen reaccionado los grandes medios?
Bueno, vamos a ver, esa es otra. Es decir, no solamente las cosas que pasan, sino quién cuenta las cosas que pasan y cómo las cuentan. Evidentemente tenemos un entramado de medios de comunicación que está respondiendo a intereses sectarios, ideológicos, que no tienen nada que ver con la función de verdad de transparencia y de ayudar a que la democracia tenga cada vez más calidad de determinados medios de comunicación que han sido constituidos o preconstituidos justamente para amparar a algunos y para destrozar a otros. Yo creo que el caso de Duque es un caso más en el que además la agencia tributaria parece que ha aplicado, insisto, parece que ha aplicado criterios arbitrarios y distintos a los que ha aplicado a otros ciudadanos, lo cual también constituiría un enorme fraude. Este era el gobierno que iba a traer la transparencia a las instituciones y en menos de 6 meses suma ya 9 escándalos. ¿Van a parar de crecer los enanos en el jardín de la Moncloa o habrá elecciones antes? No lo sé, no puedo tampoco decir si habrá elecciones o no las habrá. Es evidente que este gobierno no tiene la legitimidad ni en el origen y tampoco la legitimidad de ejercicio para seguir ni un solo día más en la Moncloa. Pero parece que Pedro Sánchez está tan encantado de conocerse a sí mismo y tan encantado de disfrutar de lo que serían las aparentes mieles del poder que va a intentar quedarse todo el tiempo que pueda, para desgracia del resto de los españoles y de su propio partido político. Señora Ariza, un placer. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Que tengan un estupendo telediario. Hasta pronto. Continuamos desmontando la imagen del gobierno de Pedro Sánchez, la que intentaron transmitir cuando llegaron a la Moncloa y que ahora se cae a trozos. Los socios del socialismo no son otros que nacionalistas, proetarras y separatistas. El fin justifica los medios para Sánchez y las concesiones al separatismo son un mal menor con el que se puede vivir. Torra y Sánchez se reunieron a pesar de que el presidente de la Generalitat se mantiene en sus 13, independencia, independencia e independencia. Dada la situación, Sánchez muta su opinión de forma radical en cuestión de meses. Esto decía en mayo. La cuestión sería decir o reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. ¿Se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Y este es su argumento ahora que es presidente y depende de los golpistas. Que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Un cambio drástico que presiona a la Fiscalía del Estado. Además, el gobierno impuso a la Abogacía del Estado que no acusara por rebelión, sino por sedición a los golpistas. Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tenía una explicación para las contradicciones del presidente. Nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No. Al parecer, el Pedro Sánchez, líder de la oposición, y el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, son dos personas distintas que nada tienen que ver. No le achaquen lo que hiciera en su vida prepresidencial. En la primera de las contiendas del debate andaluz, la tensión y crispación brilló por su ausencia. Ayer las críticas se dirigieron, por un lado, hacia la gestión de Susana Díaz como presidenta de la Junta y, por el otro, hacia Vox, que aunque no estaba presente, los candidatos no pudieron evitar hablar de ellos. Hay dos coaliciones, la de Podemos y su socio, y los que no se toleran, no se aguantan, pero que saben que por sí mismos solos no tienen fuerza. Y frente a eso, quien quiera coaliciones en negativo tiene donde elegir, pero quien prefiera un gobierno sólido, solvente, que genere oportunidades, que se preocupe para que nadie se quede en el camino y para que a todos nos vaya mejor por una Andalucía, más Andalucía y mejor Andalucía, pues tiene al Partido Socialista y me tiene a mí. Hace apelación la señora Díaz al programa. Pues mire, yo tengo un programa de casi 500 páginas donde precisamente hemos definido de abajo arriba con la ayuda de la mayoría de los andaluces, hemos definido un proyecto, no un programa de gobierno. Señora Díaz, usted no tiene ni propuesta. Y un vecino real, esto no es ciencia ficción, un vecino real de Alorín el Grande me dio su cita para una operación de una pierna. Mire usted, la fecha de solicitud el 28 de agosto de 2018 y le dan la cita para el 21 de noviembre de 2019.
Mire usted, yo para negociar que se suba el salario mínimo interprofesional en Andalucía a 900 euros, para negociar eso me voy a Marte, no a la cárcel, a Marte, a la Luna si hace falta. Porque en Andalucía resulta que los salarios son los más bajos de España y que estamos 210 euros por debajo de la media española. Eso es lo que rompe España, la desigualdad. La desigualdad de Andalucía respecto al resto del territorio. Yo les pediría que salgan a votar por sus hijos, que el día de mañana puedan mirar a la cara a sus hijos y sentirse orgullosos de haberle dejado una Andalucía mejor que la que nos encontramos. Por eso hay que salir en masa a votar, no se queden en casa. Los gestos de Susana Díaz, sus declaraciones, en resumen, toda su actuación, esa especie de cara a cara en Canal Sur, ha sido duramente criticada por Pablo Casado, que lo marca dentro de los malos modos, rozando el límite. El Popular avisa de un posible gobierno socialista comunista, al igual que en Venezuela. Que Susana Díaz ya no está feliz, ya no está feliz, se le vio claro. Qué crispación, qué cabreo, qué malas caras, qué malos modos, qué mentiras, que de verdad, ya a mí me da pena, ya no está feliz, ya se le ha acabado la batería de campaña, ¿no? Porque ya se ha dado cuenta que esto no va bien, ya se ha dado cuenta que no cuela lo que estaba diciendo, ya se ha dado cuenta que la gente sabe leer las comparativas, las cifras, lo que han hecho. Tampoco estaba feliz el de Ciudadanos. La posibilidad de que el partido de Santiago Abascal llegue al Parlamento andaluz con hasta 5 escaños, que le otorgan algunas encuestas, da miedo al resto de formaciones políticas. Díaz se empeña en agitar este fantasma y así se define ella misma. No, bueno, lo dijeron ellos, ¿no? Por la mañana el propio Partido Popular no descartó la posibilidad de sumar sus votos con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que no condena la violencia hacia las mujeres. Yo creo que nosotros hemos sido un dique y somos un dique de contención frente a la extrema derecha, a la derecha silvestrada que estamos viendo en esta campaña y a quienes han sido una fábrica de desigualdad, de trabajadores pobres y de quebrar una brecha de cohesión territorial y social entre los ciudadanos. Se lo habíamos avanzado ya en este informativo. El PP no descarta la idea de pactar con Vox. De momento, ahora mismo, el candidato Juanma Moreno descarta de lleno esta idea, pero no lo hace una vez que hablen las urnas. Y aún así no descarta el pactar con ellos si les hace falta. Bueno, es que eso yo ahora mismo ni me lo planteo. Esa pregunta me la podrá hacer usted a partir del día 3, ¿no? Las encuestas predicen que el juez Serrano, el cabeza de lista de Vox en la región andaluza, podría conseguir mínimo un asiento en el Parlamento y hasta 5. Preguntado sobre ello, Santiago Abascal confía en sacar muchos más. Durante 45 o 60 días, en los grandes medios de comunicación, en las grandes teles sobre todo, se nos ha estigmatizado brutalmente. Se nos ha dicho prácticamente que éramos la reencarnación de Hitler. Se ha dicho que éramos un partido fascista, a pesar de que defendamos el orden constitucional. En cambio, a los comunistas, autoproclamados comunistas, nadie les llama de extrema izquierda. Y eso hace que cuando a la gente le van a preguntar en su casa a los encuestadores a qué vote, pues yo entiendo que se lo plantearán, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que podemos dar una gran sorpresa, mayor de la que las encuestas indican. Quedan 5 días para que se celebren estas elecciones y les han calificado de extrema derecha, de fascistas, racistas y hasta xenófobos. En Podemos ahora hasta les llaman matones. No saben qué más decir para hacer campaña contra Vox. Lo más preocupante es cómo cambia el discurso público en nuestra sociedad. Hablamos de matones, y no me refiero solamente a Vox, porque el señor Rivera y el señor Casado están adoptando el mismo discurso. Un matón básicamente es una persona que se mete con los débiles, que agrede a los débiles, pero no se atreve a meterse con los poderosos, no se atreve a meterse con la banca, no se atreve a meterse con las grandes eléctricas, no se atreve a meterse con las grandes fortunas, que son los verdaderos responsables de la crisis económica mundial y en particular en España. Esta gente son matones y de patriotas no tienen nada. Analizamos todo lo que está sucediendo en este fin de campaña electoral con Romualdo Maestre, periodista de la ABC de Sevilla. Se encuentra al otro lado de la línea telefónica. Romualdo, muy buenas noches. Buenas noches a los telespectadores de Intereconomía. A 3 días de que se cierre la campaña electoral en Andalucía parece que sí, que se está animando algo. Todas las encuestas dicen además que el Partido Socialista, con Susana Díaz a la cabeza, va a ganar estas elecciones, pero también es más que evidente que va a tener que pactar. ¿Lo va a intentar con Podemos o con Ciudadanos?
Bueno, esa es la gran pregunta que está en el aire. Parece que Albert Rivera no quiere que Ciudadanos entre de nuevo en el gobierno, aunque en la anterior legislatura no estuvo, hubo un pacto de gobierno, no tuvo ninguna consejería, y la coalición de Izquierda Unida, marca blanca de Podemos, porque aquí también se ha atomizado Podemos de forma regional y Teresa Rodríguez sale con marca propia. También ha dicho que no va a haber pacto postelectoral, pero lo que sí que parece claro es que va a haber un castigo al Partido Socialista y que no va a tener mayoría absoluta. Son casi 40 años de socialismo y eso tarde o temprano desgasta, y más en época de crisis y en época de recortes que también han llegado aquí. El Partido Popular ha llamado al voto útil ante Vox, pero dicen que le roba más sufragios a Ciudadanos que a su propia formación. ¿A quién le está comiendo el espacio político entonces la formación de Abascal? Bueno, puede parecer una paradoja, pero si también lo hubiera hecho la oposición en Andalucía, no hubiera estado 40 años de oposición en Andalucía. Es decir, que el Partido Popular también tiene que hacer algo de autocrítica y ver por qué están donde están. Es decir, que si Andalucía con el Partido Socialista estuviera a la cabeza de España y tuviera un avance económico importante, unos niveles de educación, de sanidad meritorios, pues se entendería que la oposición no le hubiera robado protagonismo al Partido Socialista, pero la oposición también tiene parte de culpa de que le salga a izquierda y a derecha competidores. Es decir, la derecha ya no tiene la exclusiva, como dijo José María Aznar, hay 3 derechas ahora mismo, y una de ellas es Vox. Y seguramente que Vox pues cumpla un poco el papel del Podemos de la derecha, es decir, el voto del desencanto, el voto del desarraigo, el voto transversal, y que pueda robarle votos incluso a los de Podemos. ¿Por qué no? Es decir, que puede tomar votos prestados del propio PP, puede tomar votos prestados de Ciudadanos, incluso gente que está muy desilusionada, ¿no?, con el acontecer de Andalucía. En todo caso, lo que sí que es reseñable desde aquí es que estas elecciones tampoco es que hayan despertado una expectación desbordante, entre otras cosas porque ya la campaña electoral ya cansa porque llevamos una campaña electoral previa de casi ya 2 meses y medio. Entonces es muy complicado que la gente se interese ya de una forma muy vehemente o muy meritoria por programas. De hecho, no ha habido ningún debate interesante de alguna medida impactante por parte de algún partido político que haya dicho vamos a orientarnos por aquí, ¿no? Es decir, que todos prometen invertir en educación, invertir en sanidad, bajar impuestos, sí, pero es decir, que son programas electorales que se podían fácilmente copiar de unas elecciones a otras con diferentes variantes, ¿eh? Entonces eso yo creo que también genera cierta apatía. Yo no descarto que haya una abstención muy importante, y esto no va a beneficiar al Partido Socialista. Veremos qué deciden los andaluces este domingo. Romualdo, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Más audios de Villarejo que desvela Moncloa.com. Los de hoy muestran cómo en el Partido Popular temían que Rodrigo Rato conspirase contra Mariano Rajoy. Redacción de Informativos, Miriam Olivas. Muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, nuevos audios que desvela Moncloa.com sobre una reunión que tuvieron el excomisario Villarejo y el empresario Ignacio López del Hierro. Esta conversación fue en el año 2009, en noviembre, y hablaban de la posible presidencia de Rodrigo Rato a Bankia. Este fue el protagonista de esos audios, y Villarejo aseguraba que no pagaba sus deudas. Me enteré, creo que lo paré a tiempo, pero de todas maneras, de que iban a darle caña a través de la prensa los de la Junta, los de la comunidad. Sí, a Rato, tal igual. Claro, de deudas que no paga, los préstamos, la polla esa que tiene un préstamo creo que de 4 o 5 kilos en el propio Caja Madrid, ¿eh? Que imagino que se le olvidará pagarlo también.
También temían que Rato conspirase contra Mariano Rajoy para quitarle de la presidencia del Partido Popular. Rodrigo Rato ascendería a la presidencia de Bankia con un hombre de su confianza, Juan Costa, el exministro, algo que no le gustaba a Villarejo, como tampoco le gustaba la posible designación como jefe de seguridad de Vicente Bala, un hombre con el que no tenía buenas relaciones. Por eso es que el excomisario Villarejo sugería algunos nombres o posibles candidatos que le garantizaran una línea directa de información al Partido Popular. Yo creo que ahí, como jugada de tu parienta, si al final por cojones tiene que ser Rato, que el jefe de seguridad, eso, que lo nombre ella. Yo conozco 2 o 3 magníficos, además de que fieles totales, pero si no, alguno que vosotros conozcáis, pero que sea alguien totalmente tronco. ¿Por qué? Porque el jefe de seguridad es el que tiene el control de la información, y a la primera de cambio, cuando haga alguna maldad, ¡pum!, ¿entiendes? Entonces eso que lo ponga ella como condición, o que lo ponga el Barba, Mariano, para condicionar el Barba. Claro, le dice al Rato, bueno, de acuerdo, no, tiene que ser Costa, bueno, de primera es Costa, bueno, pero si hay un jefe de seguridad ahí de tal, tenemos ahí línea directa. Miriam, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Novedades en torno a la operación Kitchen. Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, tendrán que declarar el próximo 12 de diciembre ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tandem, el caso de Villarejo. Lo harán en calidad de testigos dentro de la pieza abierta por el magistrado de G en la investigación contra el comisario de policía jubilado, Villarejo. Como saben, según OK Diario, se creó una operación policial paralela en la que se intentó rescatar información sensible del PP, presuntamente que el extesorero se habría llevado de Génova 13 y para ello se habría contratado al chofer de este. Y abrimos página económica. Ya son públicos los datos sobre las ayudas públicas que nuestro país ha utilizado para rescatar al sector financiero. Cifras millonarias que el Banco de España ya asume que no va a recuperar nunca. María Matos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque es el dinero de todos los españoles. Sí, es el dinero de las arcas públicas, es el dinero del Estado y que se guarda en el Banco de España. El informe que acabamos de conocer corresponde al rescate del sistema bancario durante los años 2009 y 2017, justo después de la crisis financiera que estalló en 2008. Durante estos años, el Banco de España inyectó en más de 54.000 millones de euros públicos en 14 bancos diferentes de nuestro país, como estamos viendo. Pero vamos a verlo más detalladamente. Los casos de más magnitud son los siguientes. Bankia, en el número 1 del ranking. El Banco de España tuvo que poner más de 24.000 millones de euros tan solo un año después de que hubiese salido a bolsa. Los expertos creen que de esta operación aún podrían recuperar 9.000 millones, por lo que cifran las pérdidas en más de 14.000 millones de euros. Casi la mitad del dinero invertido en Bankia fue lo que el Banco de España tuvo que poner para salvar a Catalunya Bank. Recordamos esa sonada caída cuyos directivos son juzgados por elevarse el sueldo y los planes de pensiones en pleno rescate. 12.000 millones que se pierden por completo, como vemos, porque han perdido más de 11.000 millones de euros. En el número 3 de la lista de rescatados está Nova Caixa Galicia, a quien se le inyectaron 9.000 millones, de los que se perdieron, como estamos viendo, prácticamente todos. Le siguen también el Banco de Valencia, donde se perdió más dinero del que se invirtió gracias a las ganancias, y también Caja España Duero, donde prácticamente también se perdió todo el dinero y se esfumó. Y así pasó prácticamente con el resto de bancos, como por ejemplo Caja Sur, ahí lo vemos, también el Banco Gallego y solamente Banca Cívica, Caja 3 y Liberbank fueron los 3 bancos donde el Banco de España recuperó los millones que había invertido, como vemos. Por lo tanto, haciendo sumas y restas, este es el resumen. El Banco de España ha perdido más de 47.000 millones en rescatar a los bancos españoles, dinero que ya no va a volver a las arcas públicas. Han recuperado tan solo 4.000 millones de ese dinero de los 54.000 que habían invertido, y tan solo se prevé que podamos recuperar 9.000 millones con las operaciones que están pendientes en Bankia. Alba. Pues María, gracias y muy buenas noches. Cada vez más manteros en Barcelona, nuevas imágenes que lo acreditan. Se trata de 14 manteros, lo están viendo a la salida del metro de la Barcelonesa. Desde que Ada Colau se hizo con la alcaldía de Barcelona en 2015, la venta ilegal se ha multiplicado por 5, pasando de 400 manteros en ese año hasta los 2.000 actuales.
Y cambiamos ahora de asunto porque primero fue el debate sobre el aborto, luego llegó el debate sobre la eutanasia y ahora es el debate sobre la modificación genética. Pero ¿quién tiene derecho a decidir sobre la vida de una persona? ¿Hasta cuándo se va a dar la espalda de derecho natural? Editorial con Rafa Nuño de Huesca. Un investigador chino, He Jiankui, dice haber creado los primeros bebés de la historia modificados genéticamente. Otro científico norteamericano dice haber participado en la operación, aprovechando que en China existe una legislación más laxa sobre el asunto. El objetivo, dicen, ha sido impedir que los bebés se enfermen de VIH, que es la enfermedad que tiene su padre, que es el portador. La universidad donde se había desarrollado el proceso dice estar conmocionada y ha emitido un comunicado asegurando que ignoraba lo que estaba ocurriendo en sus propios laboratorios. Dicen que su investigador ha violado gravemente la ética académica y los códigos de conducta. Así las cosas, se abre un nuevo y colosal desafío moral para el que quizá aún no estamos preparados. Nuestro país prohíbe la clonación humana o la creación de nuevas razas humanas y el genoma, aquí y en el resto del mundo, es considerado como un bien jurídico protegido y protegible. En China se acaba de abrir, como saben, una puerta detrás de la cual nadie sabe qué hay. Quizá superhumanos, hombres y mujeres con capacidades nunca antes vistas. ¿Podría la manipulación genética en un futuro resucitar a los neandertales para observar su comportamiento y aprender así más de cómo fuimos hace miles de años? ¿Alargar la vida hasta quizá 200 años? Pero, ¿y si esto de jugar a Dios tuviera consecuencias? ¿Y si no sabemos calibrar los efectos secundarios de todo esto? Si técnicamente es posible hacerlo, el gran reto será lograr establecer un debate ético y moral a nivel mundial antes de que todo esto se nos vaya de las manos, Alba. Si no, se nos está yendo ya. Gracias, Rafa. Gracias. La Policía Nacional ha detenido este martes a una joven de 19 años como sospechosa de apuñalar y matar a una menor este domingo en Alcorcón. Denise, así se llama la joven de 17 años que hace 2 días apareció herida en el abdomen en plena calle, en la confluencia de la calle Desmonte con la calle Cuenca de Alcorcón. Fue estabilizada por los servicios de emergencia sanitarios y llevada al hospital, donde falleció horas después. Denise se encontraba sola en casa el sábado por la tarde y mientras hablaba por teléfono con su amiga sonó el timbre. Dejó la llamada en espera, abrió la puerta y sin preguntar, pensando que era su novio, recibió al menos una puñalada. El padre de la menor asesinada ha asegurado este lunes que su hija le contó que recibía amenazas a través del WhatsApp de la novia de su expareja, aunque la última vez que habló con ella el pasado sábado le dijo que lo tenía todo controlado. Voy a pagar a alguien para que te mate. Te rajaré hasta matarte. Tiempo de analizar este caso y otros que vuelven a poner en el ojo del huracán las denuncias falsas de nuestro país. Hablamos con el periodista Alonso de Mendoza. Alonso, muy buenas noches. Buenas noches. En los últimos días hemos visto cómo el feminismo presiona la justicia en distintos casos cuando el presunto culpable es un hombre y calla cuando es una mujer, a pesar de que reciban más subvenciones que nunca. ¿Está el feminismo en un declive intelectual ahora mismo? Bueno, yo creo que el feminismo siempre ha estado en declive intelectual. Yo creo que es un declive intelectual en sí mismo. Es una ideología que busca enfrentar a hombres y mujeres y convertir a las mujeres en hombres y a los hombres en mujeres. Creo que todo esto intelectualmente no tiene mucha base, ¿no? Pero si os referís a si está en declive político, pues yo creo que sí, está en declive porque creo que la gente ya no aguanta esta doble vara de medir, ¿no? De que se le presta muchísima más atención a casos de asesinatos de mujeres y cuando se asesina a un hombre no solo no se le presta ninguna atención, sino que directamente muchas se ríen incluso, ¿no? El otro día teníamos a Maruja Torres, que no es una feminista de Twitter de estas de 15 años troleando a la gente, es una escritora con premios, periodista, riéndose del asesinato de un hombre. Una mujer mató a su novio y lo cocinó. Y Maruja Torres decía que bien, ¿no? Que una receta deliciosa, decía. Y claro, la gente esto ya no lo entiende, ¿no? Una cosa es proteger al débil, la sociedad siempre va a entender que se proteja más al débil, que se proteja más a las mujeres, pero ya estos ataques al hombre tan directos no se entienden. Y lo hemos visto, hace poco hubo una huelga contra el machismo en la universidad y prácticamente no fue nadie. Yo creo que este movimiento se está desinflando rapidísimo. Alonso, gracias y muy buenas noches.
Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más. Volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua. Que tenga una buena noche. Hasta mañana.